pues después de la charla con la alcaldesa de Arrecife, tiempo de tertulia en la que podemos analizar algunas de las cuestiones de las que hemos hablado. Yo, sinceramente, pocas veces he visto a la alcaldesa pronunciar palabras tan casi gruesas. La gente es una mujer bastante, bueno, utiliza, no le gusta mucho el enfrentamiento. Pero decir que el presidente de la Cámara de Comercio miente, que la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias ha introducido modificaciones desde que el plan salió de GESPLAN y lo entregaron en julio por ahí, hasta que en febrero ha llegado al Ayuntamiento de Arrecife, no es el mismo documento que entregaron, ¿no?, que ellos sabían en esas famosas 40 y tantas reuniones, y acusar de desleal al Gobierno de Canarias, pues bueno, da la sensación de que está ligeramente enfadada. Vamos a analizar estas cosas y otras más a partir de este instante con Carlos Meca, que es consejero de Podemos en el Cabildo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Benjamín Perdomo, que es consejero también en el Cabildo de Ciudadanos. ¿Qué tal, Benjamín? Muy bien, buenas tardes. Tomás López, consejero de Somos. ¿Qué tal, Tomás? Buenas. Muy bien, buenas tardes. En el Cabildo también. Y Carlos Espino, miembro del Partido Socialista. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y seguramente la persona de los que hay aquí que mejor conocerás a Eva de Anta. Me imagino. ¿Tú la has visto enfadada alguna vez a esa señora? Nunca. Es muy difícil. Es una persona que, además de ser correcta, porque se puede ser correcta de distintas maneras, es muy plácida en su manera de intervenir, selecciona mucho las palabras que utiliza y si tiene la oportunidad de decir una cosa desagradable y una amable, siempre elegirá la amable. Ya. Pues acaba de decir eso que yo he comentado. Es como Carlos Espino, igual. Sí, de todo tiene que haber en el partido para compensar. Es broma, ¿eh? Sí, no. Es verdad. Cada uno tenemos nuestro estilo y yo reconozco que puedo ser, y precisamente eso destaca más la manera de ser de Eva de Anta. Yo a la hora de hablar, pues a lo mejor hablo con una libertad un poco mayor. Ella tiene, aparte de por manera de ser, muy claro su papel institucional y trata siempre de mantenerse dentro de unos límites muy comedidos. Lo que pasa es que lo que ha venido pasando en este momento con la Viceconsejería de Política Territorial, desde luego yo creo que desborda todos los límites. Bueno, no los de Eva, sino los de la ahora lo hablamos, pero ¿se ensaya eso, que los partidos tengan siempre una cara amable y otro tal? El PSOE, Alfonso Guerra y Felipe González, después que si queremos en el PP estaba Aznar y Álvarez Cascos. Bueno, ahí que a lo mejor los dos eran... Sí, no, ahí te iba a decir cuál es la cara amable. No, pero siempre ha habido, ¿no? Una persona que es más cañera y otra que... Pero porque hay personas distintas y sobre todo también, aparte de las diferencias que podamos tener de carácter cada persona, hay puestos que por respeto a la ciudadanía, pues de alguna manera, tratando de que no... Vamos a ver, Eva de Anta es alcaldesa de todos los arrecifeños. Y no todos los arrecifeños piensan lo mismo que piensa el Partido Socialista o lo ven de la misma manera. Entonces, como cualquier cargo público, en ese momento tienes que hacer un esfuerzo enorme por tratar de que tus intervenciones respondan en la medida de lo posible pues un sentir general y que nadie se sienta agredido. Eso me parece adecuado. Lo mismo que me parece imprescindible cuando se producen situaciones en las que no existe la misma corresponsabilidad por parte de otra administración o de otro partido, pues a lo mejor se puede elevar el tono. Pero yo creo que en principio es muy adecuado cuando se están en cargos institucionales, pues eso, tener un comportamiento. Desde luego yo me quedo con el comportamiento de Eva de Anta, al comportamiento matón de Pedro Sanginés. Vamos, me dan a elegir entre una de las dos cosas y desde luego me quedaré toda la vida con Eva de Anta. Bueno, pues hablaremos de ello porque el plan general está ya en la página web del Ayuntamiento de Arrecife desde ayer, y una vez que bueno, pues se ha cansado de esperar que vinieran los técnicos y el equipo redactor de GESPLAN al Ayuntamiento de Arrecife a explicarlo. Es un documento público, en fin, lo tiene muchísima gente, está a disposición de quien quiera verlo, ¿no? En realidad. Y bueno, pues ha trascendido. Hoy Biosfera Digital publica el contenido de parte de al menos 3 cartas que se han cruzado en los últimos meses la alcaldesa y el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. En la primera de ellas la alcaldesa le pide que a ver cuándo mandan el plan de una vez. Al poco tiempo mandan ya el plan y la Consejería de Política Territorial, el viceconsejero, dice: aquí tiene usted el plan y si quiere vamos allí al Ayuntamiento de Arrecife a explicarlo a todos los grupos políticos.
con el equipo redactor, analizarlo, etcétera. La alcaldesa le contesta muchas gracias por haberlo mandado con tanta celeridad después de habérselo pedido y efectivamente, vengan para acá, vamos a cuadrar agendas con su equipo y con el nuestro. Y hasta aquí. Y no se supo nada más. Hasta que vinieron los de GESPLAN, como ya todo el mundo sabe, a la Cámara de Comercio a explicarlo. La alcaldesa le contesta y dice que es muy desleal y que espera que regrese donde tiene que regresar, que es al Ayuntamiento de Arrecife. En fin, es un cruce de cartas pues interesante. El otro ya lo hemos ido siguiendo. Podemos no quiso ir a la reunión de la Cámara de Comercio, el resto no sé si... Bueno, al PSOE creo que no la ha invitado a la Cámara de Comercio, según dijo la alcaldesa. Exactamente. No lo considera partido político, No, no lo sé. Nos ahorró el hecho de decirle que no, digamos. En fin, pero bueno, con lo nuevo que sabemos, ¿qué podemos decir de plan general? Pues yo, para darles envidia, nosotros sí fuimos. Ustedes que son muy sectarios. No, vamos a ver. Pero vamos a ver, pero que no es ningún mérito que aquí en este medio de comunicación tenemos el plan general de Arrecife. Hay gente que no le gusta, si nos manda fotos de Piolín o de, en fin, ya que hablábamos antes, yo qué sé, de quién nos puede mandar fotos, un paisaje de la Jeria, de Piolín o de algo así, también lo ponemos en las paredes, ¿no? Hay determinados personajes que cuestionan que un medio de comunicación de la forma más normal tenga el plan general, pues ya no solo para evaluarlo, sino para informar de ellos, que es algo que es normal. Perdón, para informar tienes que leer sin alterar nada las notas que manda Pedro Sanginés. Ese es el papel de los medios de comunicación. Sí, bueno, pero al margen de eso, Jaime va por otro tema, por una acusación que hace un consejero del Cabildo respecto a este medio. Entonces yo también respondo que es lógico que los medios tengan el plan general para poder analizarlo. Ahora bien, yo creo que aquí GESPLAN se ha equivocado de lleno y soy de los que piensa que durante mucho tiempo GESPLAN ha engañado al Ayuntamiento de Arrecife, pero no solo a este Ayuntamiento de Arrecife que gobierna hoy, sino yo me acuerdo las acusaciones de Montelongo pidiéndole el plan general y no se lo daban. Es que llegó a decir que no le cogen ni el teléfono. Me lo dijo a mí aquí. Efectivamente. Luego pasa Samuel Martín, que también se queja de que no le cogen el teléfono. Arma un alboroto tremendo el año anterior diciendo que había que aprobarlo de forma obligatoria, porque si no íbamos a perder no sé qué historia. Al final, cuando vas a GESPLAN, no tienen absolutamente nada. De hecho, es una de las reclamaciones que hacen todos los partidos que van a GESPLAN. Y ahora hace esta artimaña de la alcaldesa pidiéndole que se reúnan con ellos y mandándole escritos y no le responde, pero sí le responde a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio se muestra abierta a presentárselo a todo el mundo con los técnicos de GESPLAN. Creo que esto es un disparate. Y yo pienso que el respeto entre instituciones creo que es primordial e imprescindible. Y evidentemente a mí no se me va a acusar de comunista, ¿no? y menos a Ciudadanos. Pero sí hay que tener un respeto de, oye, que lo tenga el Ayuntamiento de Arrecife, que lo exponga. Y luego, la Cámara de Comercio, si quiere hacer todo su programa de difusión, de enseñárselo a la gente, oye, yo soy de los que piensan que hay que aplaudirlo, pero respetando esos plazos. Es decir, oye, lo tiene el Ayuntamiento de Arrecife, el Ayuntamiento de Arrecife se lo hace llegar a diferentes partidos políticos y agrupaciones, y si después la Cámara de Comercio quiere exponerlo, defenderlo, no hay ningún problema. Pero ese ataque feroz contra la alcaldesa, con un partido que no sabe si bueno, son dos partidos, pero que están mezclados, que es Coalición Canaria y Partido Popular, que parece que van de la mano. Entonces, yo creo que sobra, ¿no? Porque y hay aquí, otras formas, desde mi punto de vista, hay otras formas de hacer las cosas. Porque aquí hasta ahora la opinión pública, con los datos que disponíamos, podía pensar que en el Ayuntamiento de Arrecife eran unos pasmaos que tenían el documento, que tenían el plan y ya está, ¿no? Y no lo movían ni nada, y ahora ya se sabe por qué era, ¿no? Porque estaban esperando que la consejería viniera, porque había una comunicación, ¿no?, epistolar en este caso, y vamos, y le han pegado la negra. Sí, que en cualquier caso ya era una falta de respeto el hecho de que hubieran presentado en la Cámara de Comercio, no en el Ayuntamiento. Ahora tenemos además el añadido el dato de que el Ayuntamiento había pedido formalmente y por escrito que vinieran a presentarlo al Ayuntamiento. Hombre, y a mí me alegra que Benjamín pues reconozca también que desde luego había motivos para no ir a la reunión, aunque finalmente fueran, que es lo que acaba de decir. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Desde luego nosotros entendíamos que de ninguna manera había que acudir a esa cita porque, como decía Benjamín, desde luego era una auténtica deslealtad entre administraciones públicas, entre instituciones que, aunque sean de distintos signos políticos, lo que no puede ser es que se utilice una viceconsejería de un gobierno de Canarias por el hecho de que sean de distintos signos políticos del ayuntamiento, pues dedicarse a hacerse estas zancadillas y estas jugarretas, ¿no?, entre instituciones. El plan tenía que haberse presentado en el ayuntamiento y efectivamente después pues
cada colectivo pues que diga qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no le ha gustado, o cuál crees que es su modelo de ciudad, pero después de haberse presentado en el ayuntamiento. Un matiz, hasta donde yo sé, porque yo he visto unas cartas y otras no. Cuando la Consejería de Política Territorial manda el plan, al mismo tiempo se ofrecen a explicarlo. Ni siquiera es el ayuntamiento que tiene que decir, oiga, ¿pueden venir, por favor? No, dice, aquí tiene el plan y ya vendremos a explicarlo. Y la calle se dice, de puta madre, ¿no? Pues, perdón, genial, díganos más o menos la fecha. Y a partir de ahí, la fecha no se la dijeron a ella, sino a Pepe José Torres, ¿no? O hay una confusión. A ver, yo coincido con todos los miembros de la mesa en que es importante las formas. La democracia también es una cuestión formal, ¿no? Y además cuando estamos hablando de un instrumento de planeamiento tan importante como es el plan general, o en este caso supletorio de Arrecife, pues las formas son importantes porque al final es quien tiene la legitimidad para mostrarlo, para conocerlo. Pues yo pienso que las instituciones públicas, lo primero, ¿no? La institución que al final encarga ese plan es el ayuntamiento, a él tiene que llegar y ahí es donde se tiene que dar la primera exposición. Pero dicho lo cual, que en eso coincidimos todos, la verdad es que me parece ya a estas alturas un poco estéril seguir mareando el asunto. O sea, vamos ya al plan, ya lo tenemos además colgado en la página web del ayuntamiento y vamos, porque es que también, mientras tanto, hay algunos que han empezado a decir que esta discusión, que está bien que la tengamos porque ya digo, son importantes las formas, es porque queremos alargar muchísimo este proceso y que lo que tiene que tocar y ya es la aprobación inicial de ese plan. Porque lo que pasa es que como llevamos 20 y pico años sin plan, ahora lo que toca es aprobación inicial para que la gente entonces sí, cuando se apruebe inicialmente, pueda hacer sus alegaciones y no sé qué. Y yo como ignorantemente esta mañana en otra tertulia, que estaba además alguien defendiendo esto, un miembro de Coalición Canaria, un consejero del Cabildo además, que ha tenido responsabilidades en el ámbito del urbanismo, en el caso del municipio de Teguise, yo entendía que sabía mucho más que yo, le digo, entonces si lo aprobamos ahora inicialmente y deprisa y corriendo, porque es lo que parece que nos pide el cuerpo, que es lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que pasa después? O sea, después ¿qué le toca hacer al ayuntamiento? Y dice, no, es que luego contesta el gobierno de Canarias a esas alegaciones y aprueban lo que a ellos les da la gana. Digo, pues mucho cuidado, esto es muy importante, o sea, porque todo lo que queramos, ya lo presentó Pepote, perfecto, José Torres, está estupendo, ya quien pudo fue, ahora lo veremos a través de internet, nos pondrán un vídeo, lo que ustedes quieran, pero vamos al documento. O sea, ¿qué queremos para Arrecife? Que es lo realmente importante. Yo creo que ese es el proceso que se tiene que dar en estos momentos. Que la ciudadanía vea qué pasa con su casa, si puede crecer en altura, si le puede poner un piso arriba a su hijo, qué es lo que pasa con el parque que tiene enfrente o con el solar que está ahí al lado, qué es lo que pasa con esos terrenos que en un determinado momento a lo mejor el ayuntamiento ha ganado juicios en los cuales dice que eso puede ser que puede ser de utilidad pública, o puede pasar que, por ejemplo, una de las piezas de suelo que hablábamos ya la semana pasada o la anterior, más importantes de la ciudad, como es el islote del Francés, resulta que ese plan, el promotor pedía 1.000 y le dieron 999,9 y dices tú, oye, pero es que este plan ¿quién lo hizo y para quién? Entonces yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Y si resulta que es que la potestad ahora mismo está en el gobierno de Canarias, una vez se apruebe inicialmente, de que todos se hagan Las Palmas, en definitiva, por entenderlo de esa manera, o no en Las Palmas, a mí el sitio es lo de menos, sino atendiendo a qué interese. Pues yo creo que lo que toca es que la ciudadanía lo conozca, que lo conozcan las organizaciones políticas y que el ayuntamiento de Arrecife, que es el representante de todos nosotros, pues sea quien emita un juicio sobre eso y diga, esto sí nos gusta, esto no nos gusta. Es importante eso, porque si no, es sustraernos. Es que me parece relevante lo que ha dicho la alcaldesa aquí hace un ratillo, es decir, entre el documento que en Gesplan les enseña en julio diciendo ya está terminado, este es el plan, aquí el plan, aquí los señores del Ayuntamiento de Arrecife. En la oficina de Gesplan les enseñan esto y ya se viene la gente para acá y ese documento va a la Consejería de Política Territorial para que ahí hagan el informe ambiental, el informe no sé cuánto, estos últimos papeleos que ya no tenían que tocar nada, sino simplemente informar y traerlo para acá. Desde julio hasta febrero está en el despacho político de la Consejería de Política Territorial. Y cuando llega en febrero aquí, dice la alcaldesa que no reconoce el plan, que le han cambiado cosas. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Claro, eso es lo que tenemos que ver, pero no dése prisa, aprueben inicialmente. Cuidado, porque lo que aprobemos a lo mejor le estamos dando carta blanca a algo que de repente alguien definió, cogió un mapa y dijo que esto tenía que ser Arrecife. Pero esto viene también de una tendencia que se ha venido dando en los últimos años, que yo no termino de entender muy bien la lógica, de sacar de la isla el planeamiento. Ha ocurrido con el plan general y ha ocurrido con el plan hidrológico, por ejemplo, que el Cabildo también, con la excusa pusieron en su momento, que es que íbamos a perder unas subvenciones europeas si no se presentaban a tiempo, entonces ha vuelto a permitir que sea el gobierno de Canarias quien elabore y gestione el plan hidrológico de la isla, igual que en este caso. Y yo recuerdo de preguntar sobre la gerente del consorcio, pero entonces las alegaciones, ¿dónde las tenemos que presentar? ¿Aquí o en el gobierno de Canarias? Bueno, entiendo que en el gobierno de Canarias, es decir, se está sacando de la isla lo que son elementos de debate que son fundamentales para todos, porque
no se sabe muy bien por qué, conviene que sea el Gobierno de Canarias quien lo gestione, cuando yo pensé, de toda la vida pues había un equipo redactor de un plan general con el que había una cierta relación de cercanía, donde la alcaldesa o el alcalde del momento podía contactar en todo momento y seguir las directrices, y ahora no, parece que se ha perdido esa capacidad de mantener el control sobre planeamiento y sobre planes que son fundamentales para el desarrollo. Pero es que el Gobierno de Canarias le ha dado una visión política, la suya, y técnica al tema del plan. Ahora las alegaciones las tendría que contestar el Gobierno de Canarias cuando ha hecho un trabajo que al Gobierno de Canarias ya le parece estupendo, ¿no? Con lo cual, estupendo, aquí el plan. Señores, Arrecife, aquí el plan. Ahora, todas las alegaciones que lleguen, salvo que se haya metido la pata desde el punto de vista jurídico, y sí, lo podría modificar, ¿no? La visión de la ciudad ya está, ¿no? Claro, pero no nos olvidemos que es que esto, aunque hablamos del Plan General de Arrecife, siempre queda sin ponerle el apellido, que es supletorio. Sí, ya, pero los convenios y tal, pero es que tiene una consecuencia. Cuando se aprueba la creación de los planes supletorios, queda bien claro que los planes supletorios, que por eso se llaman supletorios, son para añadir al plan general determinado tipo de cosas nada más. Sí, no tienen la capacidad de entrar a ordenar la ciudad. Pero lo voy a decir que la tuvieron, porque por todo este camino se cae un poco... No. Sí, son planes supositorios, sí. Planes supositorios. Coincido contigo, Carlos. Tienen acotado las cosas en las que pueden intervenir. Cierto es que después, en una berrielada de las típicas de Berriel, se hace en una de las leyes de acompañamiento de los presupuestos, se incluye una coletilla que dice y todo aquello que acuerden las administraciones. ¿Vale? Pero todo aquello que acuerden las administraciones tiene que decirlo la administración. Okay. Y la manera de decir las administraciones no es sentados en una mesa en plan, oye, ¿qué te parece? No. Si yo te he encargado un plan supletorio con un contenido, eso es lo que tienes que presentar. Precisamente por eso, como se supone que era una cosa de carácter muy técnico, la norma prevé que solo la apruebe el Gobierno de Canarias. Y el Ayuntamiento de Arrecife, en su momento, desde mi punto de vista, hace un uso inteligente de esa posibilidad del plan supletorio. ¿Por qué? Primero, porque había caracteres de Arrecife. Y segundo, porque teníamos una serie de contenciosos con propietarios de suelo que si el Ayuntamiento los perdía costaba una fortuna. ¿Qué sucede? Que mientras se tramita, tenemos la suerte que el Ayuntamiento gana todos los procedimientos. Por tanto, se le hacen seguir las sentencias a GESPLAN. Oye, quíteme usted eso de ahí, porque ya el Ayuntamiento tiene razón y no necesitamos los convenios. Dicho sea de paso, y que yo creo que es una casualidad, que no tiene nada que ver, uno de esos convenios afecta a 3 personas que tienen altos cargos en este momento en la Cámara. O sea, que la Cámara en este momento está siendo juez y parte. Y que venga GESPLAN a presentarlo con la Cámara, es que yo lo entiendo, al final termino de entenderlo. ¿Dónde ha ido a presentarlo? En el sitio donde está la gente para la que está trabajando. Sí, pero yo coincido con ha ido no sé directamente. quién lo ha dicho aquí, Carlos o Benjamín, que me parece muy bien que vayan a la Cámara, a la Sociedad Democracia, al Real Club Náutico y al Parque de Bolas de Nicky. Claro, pero primero ¿dónde tienes que ir? Primero tendrán que explicarlo donde toca. Pero es que ellos fueron primero al sitio donde reciben las instrucciones. ¿Por qué? Porque ahí están los convenios, entre ellos uno, que afecta a 3 propietarios de la Cámara. Y eso es lo que es intolerable. Y coincidiendo en cierta medida con Tomás, que lo interesante es entrar en el contenido, yo creo que sí que hay que explicar muy bien esto. ¿Por qué? Porque precisamente ahora vendrán las campañitas de presión por todos lados, que hay que aprobar corriendo. No, perdón. Vamos a aclarar primero eso. Que el Ayuntamiento, una vez que diga, oye, sí, vamos a someterlo a información pública, porque es lo que hay que decir en este momento, el Ayuntamiento pierde totalmente el control. Ya a partir de ahí, GESPLAN, por mucho que el propio Ayuntamiento hiciera alegaciones, o las fuerzas políticas que lo integran, GESPLAN y la viceconsejería resuelven como Dios le da a entender. Salvo y una ciudad no puede entregar el control de hecho, alguien ha dicho aquí esta semana que la GESPLAN ya, no sé si se le escapó o no, hizo un juicio de valor con respecto al solar de Ginori. En una de esas reuniones, con uno de los actores, y es que tengo súper mala memoria, aunque haya sido esta semana, como pasa tanta gente, les dijo que el solar de Ginori había pasado esto y esto, ¿no? Y que el Ayuntamiento verá si quiere rentabilizar el suelo con un edificio que pueda, en fin, devolverle dinero al Ayuntamiento de Arrecife o tener el parque urbano más caro de Europa. Claro, como queriendo decir, tienes que pagar 20 millones por este suelo, puedes recuperar 10. Eso no fue una tertulia ni nada, eso fue una cosa técnica. Sí. Porque es como un comentario, comentario de tertulia. El Ayuntamiento verá si quiere que ese suelo pues se permita una edificabilidad, de plantas o no sé qué, o tener el parque urbano más caro del mundo. O le asigna una edificabilidad y la traslado a otro sitio.
Bueno, Claro, que no, dijeron que eso. Con lo sí, cual, pero lo que sobra, decir la- que sobra es la siguiente, la de obtener el parque urbano más caro de Europa. Esa sobra, Pero eso ¿no? lo debe de decidir, en todo caso, la política y los Claro. ciudadanos. Oiga usted, el solar de Ginori nos va a costar 30 millones al año. ¿Quiere que recuperemos parte de ese dinero haciendo unos aparcamientos que nos va a dar plusvalías a un edificio no sé cuántos? ¿O quieren ustedes que hagamos ahí un parque genial y pagar 30 millones que hay que pagarlo sí o sí? Esa es una cuestión que debe decidirlo, creo yo, el ciudadano, ¿no? Yo con Ginori, y Carlos que a Eva la tiene cerca, yo mi recomendación es, mientras se piensa que se va a hacer con Ginori, asfaltemos Ginori, pongámoslos como parking y que el ayuntamiento cobre 1,50 € como hace Corteso al lado. Y con ese dinero empezamos a pagar la deuda. Y a partir de ahí, a pensar qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que es una buena alternativa. Oye, si el ayuntamiento le entra al año 400.000 o 500.000 euros, pues menos tiene que soltar de su bolsillo para amortizar la deuda. Yo creo que eso es una iniciativa que es bastante viable hasta que se piense qué es lo que se va a hacer. Y luego, de respecto a los suelos, es lo que dice Carlos y la discusión que tuvimos el otro día. Es decir, tú tienes una propiedad, pero puedes asignar en otros lugares, teniendo el mismo valor que se asigna a ese suelo, en otro suelo diferente. Así que, bueno, hay más vías. Yo creo que todos tienen que acercarse, no vale el ponerse vetos porque sí, sino, oye, vamos a sentarnos, acérquense, cuál es tu postura, cuál es la mía, dónde nos sentimos todos cómodos. Evidentemente, por ejemplo, el Partido Popular, si no recuerdo mal, creo que ellos presumían de haber presentado 300 alegaciones, no se les recogió ninguna, pero quieren aprobarlo. Pero quieren aprobarlo. Es decir, este es el sinsentido del Partido Popular. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contento con ellos. Bueno, Anda, y, que te están dando bueno, vidilla. para Yo estoy cerrar muy contento la con cuestión porque decía, pues seguramente vendrá ahora muchísima presión, es que si no se aprueba el plan, resulta que la ciudad se hunde, que ahí están pues en los campamentos de inversores a las afueras de la ciudad esperando entrar para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Que si no se puede hacer vivienda oficial, eso lo dijo en una nota de prensa de la Cámara de Comercio. La alcaldesa acaba de decir que hace nada. Yo le he preguntado si miente directamente la Cámara de Comercio y me ha dicho que, digamos que falta la verdad, cada cual saque sus propias conclusiones, porque efectivamente sí se puede hacer vivienda oficial. Hay 15.000 metros en Maneje, que está en el ayuntamiento, a ver cuánto tarda, pero está en trámites de poder donárselo ya al Gobierno de Canarias, y sí se puede hacer vivienda oficial. Las cosas o son de una manera o son de otra, Pero vamos, que en cualquier caso la Cámara de Comercio, mostrando su preocupación porque en la ciudad no se puede hacer vivienda oficial, creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Forges, que nos tuvimos que despedir ayer tristemente de él. Es verdad, vaya semanita. Pues supongo que será un tema. En definitiva, ¿qué conviene hacer? ¿Y qué cabe hacer ahora? Porque ahora el plan ya está en Internet. Lo que toca, se reunirá la mesa por el territorio que se creó en el Ayuntamiento de Recife, a petición precisamente de Somos. No se ha creado todavía. No. Porque es que Está tomado el acuerdo, hay que hacer ahora la sí, convocatoria. pero es que falta, claro, la mesa del territorio estaría formada por todos los grupos políticos, técnicos del ayuntamiento y gente de GESPLAN, que no quieren venir. Entonces, No, pero es sencillo. Se convocará, creo que la próxima semana, por los tiempos como van corriendo, la mesa por el territorio, se le cursará a GESPLAN la invitación para el día que toca, y si quiere mandar un técnico lo manda, y si no lo quiere mandar no lo manda. Pero a partir de ese momento los grupos políticos con representación en la mesa, más las organizaciones a las que se le invite, pues conocerán en profundidad el plan y debatirán si le da respuesta o no al encargo que se le hizo al Gobierno de Canarias, y dirán si, por ejemplo, asignarle esa edificabilidad a Corteso, pues adecuado o no, mantener la vigencia de determinados convenios adecuado o no, y sobre todo probablemente nos quitemos una venda de los ojos, porque hay gente que piensa que es que se han sentado ahí a tratar de arreglar los problemas de Recife, y no es así. Primero, porque no fue el encargo, porque ya digo, se hizo en el marco de un supletorio, y segundo, porque no lo han hecho, no se les ha ocurrido proponer algo. O sea, si alguien piensa que va a aparecer suelo apto para cambiar el hospital de sitio, para crear... que eso no aparece por ningún lado, que no es un plan que vaya a transformar a Recife, da solución a los problemas que se planteó en ese momento por el gobierno de la época anterior, encabezado por un alcalde de Coalición Canaria, que desde mi punto de vista acertó plenamente en ese encargo para proteger a la ciudad de una serie de amenazas que tenía. Pero no es el plan. Y aquí tenemos que darnos cuenta que la única manera de hacer un plan, cuando se termine con esto que no deja de ser una adaptación, aunque le llamemos plan supletorio, es poniendo en marcha pues los planes de participación que prevén los planes.
O sea, porque llamar también en este momento, que hay que hacerlo por transparencia, a la ciudadanía para que se pronuncie sobre un instrumento que tiene ya un determinado grado de elaboración y que tiene además unos objetivos marcados, ¿qué vamos a contar? Cuando aquí realmente lo que hay que hacer es un proceso participativo por el cual el próximo encargo político que se le haga a un equipo técnico ya contemple lo que previamente se ha hablado con la ciudadanía. Es que no se habla a mitad o cuando se está terminando. Se habla con anterioridad para saber cuál es el encargo que se hace. Bueno, pues dicho queda, el plan está ya en la página web del Ayuntamiento de Arrecife, a la vista de todo el mundo. Solamente hay que pinchar y bueno, pues empezar ahí a ver quién entiende qué. En el supuesto de que alguien por la mañana, después de dejar a los niños al colegio, vaya a su casa y le pinche ahí y no entienda nada, pues en el Ayuntamiento de Arrecife, como buenamente pueda, pues se lo explicarán. Ha dicho la alcaldesa que pidiendo citas y todas estas cosas, que se hará lo que se pueda. Bueno, yo, si me permites corregirte, es en la página web del Cabildo. Acuérdate que Pedro Sanginés y el Partido Popular van a gobernar Arrecife desde el Cabildo. Entonces quieren hacer la publicación desde el Cabildo. Y Rafael Juan, y eso. Y Rafael Juan y todos los concejales que fueron enchufados en el Cabildo para gobernar Arrecife. bueno, o sea, bueno. hay que dar la Además, información. saben cómo se hace. Eso se encarga una feria y lata para todos los meses y Arrecife tira para adelante. Y además se hace en la zona de la avenida que está abierta. Exacto. ¿Sabes? La cerrada no. Hay que hacerla en la parte que está abierta. Vamos a poner algo de seriedad. No, nada. Hay que ponerlo, a eso hay que ponerle humor, porque a veces es que si no... No, pero es que son unos cachondos, tío. Qué bien dinamizado estará lo que Ya te con la feria de la tapa. Bueno, lo último, lo penúltimo, porque no sé si habrá llegado ya algo más. Esta mañana Podemos en el Cabildo pues ha puesto de manifiesto inversiones publicitarias, en principio, habría que decir. Que Vamos a llamarlas así de momento. Ustedes no están demasiado de acuerdo, es decir, el dinero que el Cabildo de Lanzarote por publicitar sus cosas paga invierte en medios de comunicación para que publiciten esas cosas, ¿no? Bueno, en este caso no estamos hablando exactamente de eso, así que hay que recordar que nosotros presentamos una moción hace un año para que se creara una comisión de vigilancia de la contratación, porque ya veíamos que se estaban ejecutando determinados contratos de una manera bastante opaca, nosotros no nos enterábamos de nada, están obligadas cada área del Cabildo, cada 3 meses, a reunirse en comisión de ese área para dar cuenta, entre otras cosas, de los contratos que se han adjudicado en ese tiempo y el Cabildo evidentemente no lo hace. O sea, eso existe. Existe una unidad de vigilancia de la contratación. El reglamento del Cabildo prevé que es posible la creación de esa comisión de vigilancia de la contratación y nosotros lo que pedimos fue que se creara, porque así viene recogido en el reglamento. Votaron que sí, pero ha pasado un año y la comisión no se ha creado. Además dijimos que se reúna cada 3 meses las comisiones de área para que den cuenta de los contratos que se van adjudicando. Votaron que sí y tampoco se ha reunido ni una sola vez una de esas comisiones para esto. ¿Qué fue lo que hicimos entonces el año pasado? Pues pedimos una relación de contratos menores y pedimos los expedientes de algunos de ellos. Nos hemos llevado sorpresas, en algunos casos grandes. En este caso, por ejemplo, es una asociación que se dedica pues a asesorar a extranjeros residentes en la isla pues para servicios de traducción y de papeleo, a la que el Patronato de Turismo le pasas determinadas fotografías supuestamente para promocionar la isla y esta asociación se dedica a colgarlas en sus redes sociales, en su Facebook, en su Twitter, sin que tengan demasiados seguidores, porque como decimos en la nota, un Facebook con 3.000 y pico seguidores no llega a 4.000, pues no sé, hay bastantes personas individuales que tienen más de esos seguidores. Y claro, después la cantidad, por 3 meses, o sea, durante 3 meses, colgar 3 fotos diarias. ¿Qué es lo que vimos? Que ni se colgaban esas 3 fotos diarias y después la cantidad es absolutamente escandalosa, 10.000 euros. Por hacer un trabajo que si pones a una persona y lo programas, lo puede hacer en una semana, para que durante los siguientes 3 meses se cuelguen determinadas fotos, 10.000 euros nos parece absolutamente escandaloso. Después hay otras, pues pagos, eso ya sí, por banners publicitarios del Cabildo a medios de comunicación, medios digitales de la isla que no tienen demasiadas visitas, porque ellos mismos además tienen que decir cuántos visitantes tienen. Estamos hablando de páginas web con 200 visitas diarias. Son realmente muy pocas. ¿Qué pasa? Pues que algunos pues son, pues, yo qué sé, contertulios de Lancelot, porque otra de las cosas que hay que recordar es que esta asociación en su página web parece que tiene un vínculo con el grupo Lancelot, porque las noticias que ponen en el blog de esta asociación las captan del grupo Lancelot, es decir, lo que estamos viendo es que se está haciendo un uso absolutamente perverso del dinero público, un uso clientelar, y que evidentemente lo que lleva haciendo Pedro Sanginés todos estos años es, por un lado, reparte dinero
para tener contentas a determinadas personas y después evitar que la oposición en el Cabildo pueda saber qué tipos de contratos se están firmando. Aquí ya se había planteado con anterioridad, y creo que en la época de Carlos Espino tuvo, digamos, cierta mala prensa en algunos sectores porque se le ocurrió pues invertir, que el dinero del Cabildo se invirtiera en medios de comunicación acorde con la audiencia de estos medios de comunicación, ¿no? En fin, yo no entiendo mucho de estas cosas. A mí me parece que la publicidad institucional pues es institucional, pues aquí somos ciento y la madre, no sé si hay para ciento y la madre, pero me refiero que... La publicidad institucional, no sé cómo va. En principio, no hay un criterio que sea más correcto que otro. Yo puedo pensar que sí, pero no viene marcado por ley. Pero lo que sí exige la ley es que cualquier gasto que tú hagas tenga una justificación, una motivación. Es decir, que tú aclares cuál es el criterio que se aplica en la contratación publicitaria. Desde ese punto de vista, podría decirse, por ejemplo, medios de nueva creación que tengan muy poquita audiencia durante el primer año, mientras crecen, para que no se queden fuera de juego, se les puede hacer un pago, pero a partir de ahí, lo normal, creo yo, es precisamente lo que se planteó en mi época, que es que no era el consejero responsable del departamento de prensa, en ese momento que era yo, no era el que decidía a quién iba la publicidad, lo decidían los técnicos del departamento de acuerdo con un estudio de audiencias. Estudio de audiencias que hace el Centro de Datos del Cabildo con una empresa importante del sector, Perfiles. Estudio que además se pacta con todos los directores de medios que fueron invitados hasta 3 reuniones para que analizaran si el cuestionario les parecía correcto o se podía producir seco por cómo se estaban haciendo las preguntas. Cuando todo el mundo estuvo de acuerdo, se hicieron 1.500 entrevistas, que eso para una población como la de Lanzarote da un índice de veracidad. Pues bueno, prácticamente. Al revés, error. ¿Todo esto se hizo? Sí, ¿Por qué te dieron tanta leña entonces? Hombre, porque lo malo es que a partir de ahí sucede que somos capaces... te habías levantado un día por la mañana, me habías hecho así, bueno, él le dice, más audiencia por aquí, menos por allí. Medido, ¿no?, de manera clara con una empresa del sector que no se la juega haciendo chapuzas, controlado directamente por el responsable del Centro de Datos del Cabildo, una persona que nadie podrá cuestionar su seriedad, pactado el cuestionario con las empresas y una encuesta muy seria, porque ya digo, con 1.500 muestras, la desviación que se puede producir en Lanzarote no es de un 2 o un 3%. A mí me parece... Claro, ahí, nos llevamos la sorpresa de que se le estaba chutando una cantidad de dinero público a gente que tenía una emisora pues con una audiencia de 600, 700 personas. Y no se contrataba con una emisora que tenía una audiencia de 12.000 personas. Cuando el Cabildo o cualquier institución paga publicidad, está obligado a ponerlo en el sitio en el que garantiza que le llegue a más gente, porque por eso se hace la publicidad institucional. Yo creo que esto entra dentro de la lógica del clientelismo político. Es decir, ¿por qué el Cabildo de Lanzarote no tiene, por ejemplo, una relación de puestos de trabajo en la que, además de ahorrarte la cantidad de pleitos laborales en las que estás metido, pues además defines exactamente, fulanito tiene tal formación, ha estado tantos años, le corresponde este puesto, ¿por qué tal? ¿Por qué? Porque interesa precisamente colocar a quien a mí me apetece, darles pluses a quien yo quiero, y así controlas el Cabildo como si aquello no fuera una institución pública, sino como si fuese, bueno, como ya lo dijo en su momento cuando fue investido por primera vez, como tu cantina, ¿no? Pues la misma lógica es la que se está aplicando para los medios de comunicación y para el reparto de fondos a los medios de comunicación. ¿Es lógico que las instituciones gasten en medios de comunicación? Pues por supuesto que sí, es lógico. Primero, para que también haya una cierta industria de la comunicación que es necesaria en cualquier sociedad desarrollada. Pero sobre todo porque los mensajes tienen que llegar a la ciudadanía a través de un canal, y el canal que la mayoría de la gente usa son los medios de comunicación, y además ahora también con la posibilidad de las plataformas digitales o las fórmulas digitales. Ahora, tienes que tener un criterio, o sea, no puede ser el criterio a dedo de quien a mí más me halaga, quien a mí más me gusta, porque eso es simple y puro clientelismo político. Ya ha habido mociones en el Cabildo, creo que la llevaba Ciudadanos, con respecto a la necesidad de volver a elaborar un estudio de audiencia. Todos los que sabemos algo sobre audiencia sabemos que los estudios que se hacen, los que hace el Estudio General de Medios y todo eso, son prácticamente inútiles para un territorio como Lanzarote, porque lo que se toma en todo caso es la muestra estatal, en ocasiones sirve para una comunidad autónoma, pero no para Lanzarote. O sea, con 4 o 5 entrevistas tú no sabes qué es lo que está escuchando la gente, o sea, sabes lo que escuchan esos 4 o 5, cuando son las miles,
todo el Estado te sirve para el Estado, pero no para Lanzarote. Yo creo que es indispensable, pero no les interesa y no lo van a hacer porque el clientelismo es la fórmula para trabajar con los puestos de trabajo allí dentro, para trabajar con los medios de comunicación, para colocar a gente, ahora estamos hablando antes de Rafael Juan y los nuevos cargos que se van inventando como lo de consejero no electo. En fin, es la fórmula con la que les ha ido bien durante todo este tiempo y no sé cuánto más les va a durar. Y si me permite, Jaime, aclarar una cosa, que quien controlaba el reparto de medios en la época que tuve esa responsabilidad era una técnico del Cabildo que había sido incluso cargo público con el Partido Popular. Sí, sé quién es, sí. Esa persona era la que repartía la publicidad en base al Estudio General de Medios, o sea, no era una decisión del consejero. Bueno, ¿están de acuerdo con todo esto? ¿Las instituciones deben de invertir en medios, no deben? Hombre, sin ninguna duda, las instituciones deben de invertir en medios, pero con un criterio. Y era, como bien apuntado Tomás y Carlos, que tú tienes que saber cuánto dinero te tienes que gastar en un medio determinado, tienes que saber que si vas a vender un producto de agricultura tienes que ir a una radio porque tiene un programa de agricultura concreto que tiene una audiencia bastante amplia, pues eso hay que saberlo. Ahora bien, y lo que sí ocurre es lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, hay medios de comunicación, porque además gracias a las redes sociales no hay que ser un gurú de la comunicación para saber qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, ves como medios de comunicación con 200, 300 seguidores en Facebook, en Twitter y demás, es decir, empiezan a hacer publicidad o tienen publicidad del Cabildo con unas cantidades que no corresponden por la audiencia. Y cuando ves a otros que se discriminan totalmente respecto a ellos, es decir, como tú a una emisora, a un medio digital, que es el que tiene la máxima audiencia con una diferencia tremenda, no le das ni un céntimo, y a otro que no tiene ningún tipo de seguimiento, pues le chutas dinero a mansalva, ¿no? Eso al final, desde mi punto de vista, pues lo que te hace es pues una compra indiscriminada, porque esto no son pagos de favor, al final lo que estás haciendo es una compra para que tu criterio o tu actitud pues se vea reflejado también muchas veces en los medios, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Sí, sí, y además se hace a través de una fórmula que es el contrato menor, es decir, como estamos hablando de cantidades inferiores a 18.000 euros, pues digamos que el procedimiento es mucho más sencillo, un informe de necesidad, se pueden o no, solamente sí, pedir varios presupuestos, pero se han dado casos también de esta documentación que nosotros hemos revisado, que son cuando menos curiosos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, hay que pintar el Cabildo, el edificio del Cabildo, evidentemente pintar todo el Cabildo por fuera, hablamos de la fachada, pintar todo el Cabildo, evidentemente cuesta más de 18.000 euros, ¿qué es lo que hace el...? A ver si lo adivino, pintan por zona. Efectivamente, un contrato para la fachada norte y cara este, 15.000 euros, y al año que viene, a los pocos meses, un contrato para la fachada sur y fachada oeste, y así, casualmente se le da a la misma empresa. Y bueno, pues de esa manera pues sortean la necesidad de que haya un proceso, evidentemente, en el que hay posibilidad de que concurran muchas más empresas, y lo hacen de esta forma absolutamente descarada. Porque no seca igual cuando da el alicio, el viento de... No, y además, en el informe de necesidad pusieron la excusa de que como tenían que cambiar las ventanas de la zona norte y después iban a tener que romperlo, pues entonces mejor ir pintando así por... Yo te lo juro, y además, yo te digo una cosa, yo y luego hay que en eso sí que no ahorraría, que yo he tratado de pintar, joder, la madre que me parió. ¿Sabes esas Que yo lo tengo claro, ¿sabes esas películas para pintar ni loco. de humor en blanco y negro de cine mudo, que uno va a pintar y pisa el bote de pintura y después deja la huella y después resulta que, y después se le pega el periódico en la suela? Ese soy yo. O sea, no, pero yo te gano. Yo de entrada ya me corté con el destornillador abriéndola, tú ya la tenías en el piso. Sí, pues, Javi, ¿qué os va a decir? Joder, hace tiempo que no pintas porque ya vienen de plástico, ¿sabes? Que ahora cortas con plástico y demás. Eso eran los botes de Palcanarias, ¿te acuerdas? Que venían con las tapas. No, ya vienen de plástico. Que los han cambiado. Que no, hombre. Me va a decir que ahora viene No, Misión, no, el ahora destornillador sí, igual. Que no es lo mío, tío. Ahora son las aperturas de plástico. Lo más grave de todo esto, y si te fijas, Carlos, es que tú que tienes esa documentación, cuidado que también hay SIF distintos que son los mismos propietarios. Cuidado, ¿eh? Es decir, porque hay instituciones en las que pagan, y ha habido reparos, en las que el mismo medio tiene dos SIF y se les paga. Duplicado. Sí, sí. O incluso autónomos que presentan solicitudes con nombres comerciales que ni siquiera son empresas registradas y se le conceden a un nombre comercial cuando lo que hay detrás es un autónomo. Eso también ocurre. En fin, que yo he visto muchas cosas, ¿no? Claro, tanto tiempo ya...
Pero una de las más... Sí, de la época de Dimas, por favor. No, de la época del palco. Cuidado, Esto es pecata minuta. La suerte o la desgracia que yo no soy empresario, sino un mercenario. Digo, por si alguien lo quiere decir, ya lo he dicho yo antes. Que tiene en ese sentido la palabra de que cobra por unos servicios. Está acabado, ¿no? Pero he visto medios de comunicación, es lo más curioso que he visto, digamos, en esta isla, ¿no? Desgañitándose todos los días, publicando flejes y flejes de hojas y tal, y voces y no sé cuánto, no sé qué. Se ha hundido el complejo agroindustrial, lo han arruinado el complejo agroindustrial, sin un duro complejo industrial, el complejo industrial, no sé qué. Y cuando salieron las cuentas, pues una millonada que se habían llevado, es decir, vale, se ha hundido, coño, pero aquí alguien ha ayudado a quitar el tapón. Los 200 millones que se llevó Dimas por lo que fue condenado. Sí, pero tal, no sé qué, bueno. Sí, pero alguna parte se quedó en medios también. Sí, pero por eso te digo. O sea, el complejo agroindustrial es para escribir un libro. Los medios escandalizándose de que se hubiese arruinado. Es como lo del capitán Renault en Casablanca, que a mí esa escena yo siempre la tengo presente y la cito para todo, ¿no? Que llega por ahí el capitán Renault, toca el pito y dice, se queda clausurado el Rick Café. Y aparece por ahí Rick y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y dice, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega. Entonces aparece por ahí el camarero y dice, sus ganancias, capitán Renault. Dice, muchas gracias. Y se va. No, pero lo del complejo agroindustrial ya no solo los 200 millones de euros. Es decir, del complejo agroindustrial se puede escribir un libro de la maquinaria que se compró y quién la tiene. Y mesas y quién la tiene gratis y empresas produciendo con la maquinaria gratis. Cuidado, que había una bodega de... ¿Cómo se llamaba el vino? Marqués de Herrera, puede ser, que tenía unos tanques que eran del complejo. Ostras, no son unos tanques, sino unos bancos de madera, porque ahí se podía tomar algo también, ¿no? Y unas cosas que para casas así del campo, para tenerlas en el porche, joder. Pegan, ahí seguirán, ahí adentro, me imagino. Pues me da que cuando pase el tiempo y se produzca un cambio en ese cabildo y se tenga acceso a todos los cajones, me da la sensación que dará para escribir más de un libro. Pues, por ejemplo, estábamos hablando del informe de necesidad que tiene que redactar un técnico. Aquí pusimos un Belén submarino, ya no con informe de necesidad que justificara la decisión de la inversión, sino adjudicado directamente a una persona sin que se acreditara que tenía que ser por ejecución directa. Y me explico muy rápidamente. Vamos a imaginarnos que yo necesito comprar en este momento un repuesto determinado para una maquinaria. Mire, usted no lo puedo sacar a concurso porque eso solo lo vende una persona. Por tanto, no me puede pedir que lo saque a concurso, solo lo puede vender fulanito. En el caso de la obra de arte pasa algo parecido. O sea, si yo soy un museo pues de carácter contemporáneo, no pueden pedirme que compre las obras a concurso público porque me traen una que es renacentista y no va con la colección. Con criterio económico. Entonces, claro, tú coges en ese momento y justificas, o por la orientación de la entidad artística, o por los proyectos que tienes, oye, debe ser de estos pintores, debe ser de estas épocas y demás. Quiero decir con eso que la elección de Jason de Caries, pues para mí es un dolor de muelas este hombre, la elección de este hombre no está justificada. O sea, no existe en el expediente ninguna documentación que diga por qué hay que encargárselo concretamente a una persona. ¿Vale? Y estamos hablando ya no del informe de necesidad para contratar dos cuñas. Estamos hablando de algo que ¿cuántos millones de euros llevamos? No sé, pero espérate, porque queda muy poco tiempo y seguramente alguien estará esperando y con toda la razón del mundo porque es lo que toca. Es decir, tú te sabes perfectamente toda la teoría de las contrataciones, de cómo tiene que ser, y tienes un caso abierto con la cocina de los jameos. Sí, efectivamente. Contratación que no hice yo. Pero bueno, eso lo aclararemos. Yo qué sé, pero claro, es que se ha dicho... Sí, es que es sencillo. Exacto, yo te lo tengo que plantear. No, y te lo agradezco enormemente porque a lo mejor alguien se hace la pregunta y tenemos la oportunidad de... por ejemplo, la contratación en la que se dice que yo contraté por mayor precio, siempre se olvidan de una cosa, y es que las dos ofertas que no se contrataron no incluían el IGIC. La que se contrató sí incluía el IGIC, con lo cual cuando le sumabas el IGIC a las otras eran más caras. Esa es una. Y la siguiente es que a partir de ahí, en toda una serie de obras que se hacen porque teníamos decretado el cierre por la denuncia, o la amenaza de cierre por la denuncia que se hizo de que no teníamos licencia de apertura y que no cumplíamos con la norma, es directamente los departamentos de contratación
y los de mantenimiento los que hacen una serie de encargos. Y yo al final lo que hago es pagar con la firma del director financiero al lado, que es el que toma la decisión. Bueno, yo te lo pregunto No, no, porque, y te lo sabiéndote también la y te letra, lo- me extraña que te descalifiquen por no saber cantar bien la canción. No. Y me alegro que me lo preguntes porque en algún momento se me ha dado el caso de alguien que incluso pues me lo reprocha. Yo sé que tengo que hacer esa justificación permanente. ¿Por qué? Porque hasta que se cierre este juicio, que espero demostrar al final de lo que se ha tratado, una denuncia política que coincide con la Operación Unión como represalia para lo que estaba sucediendo, pues bueno, hasta que se aclare siempre tendré esa debilidad que en este momento pues me impide, pues por ejemplo, participar en la vida política de una manera más activa que lo que me gustaría en este momento, pero bueno, es lo que me toca pagar. Porque te tienen en el rincón de pensar en el partido o algo. Tampoco creo que sea para pensar, pues no me hacen caso. ¿Dónde va a estar mejor que aquí, Carlos? Bueno, venga, que nos tenemos que ir. Hoy es un día, digo yo que será un día importante en la vida de Tomás López, a lo mejor él... Bueno, sí, por la UNED y tal. Qué rabia me dan los empollones esto. Un día de rutina, ¿no? Será ir a presentar ya que estás sacando una carrera... No, pero ya está, es que eso ya lo saqué, o sea, los nervios y todo eso fueron en el mes de septiembre, que fue cuando me presenté. Pues no se te notaba. Bueno, ¿verdad? Y que tampoco estaba nervioso, pero no, lo que pasa es que la UNED hoy hace más allá de que yo vaya a estar por allí, una actividad que me parece interesante, que es que a todas las personas que terminaron o bien su grado o bien su máster, o sea, todos los que terminaron en el curso pasado estudios universitarios en la UNED, tienen la oportunidad a partir de las 5 y pico, o sea, quienes han querido, obviamente, hay gente que terminó y no quiso exponerlo, de exponer ese trabajo de fin de máster o fin de grado, que es interesante para la comunidad en general, para toda la sociedad, también para la comunidad universitaria en esta isla, y yo creo que eso para también poner en valor el esfuerzo que hace tanto la entidad, la UNED, por traer la educación superior a una isla como Lanzarote, y la gente que ha estado trabajando en eso. A ti te toca a las 5:30, ¿y A mí a las tu 5:30. trabajo de qué fue? ¿Qué vas a exponer? ¿De qué vas a hablar? A ver, pero si fue tu casualidad, o sea, yo como estaba haciendo el máster de formación del profesorado, los pibes en ese momento, cuando llega al instituto, estaban dando el periodo de entreguerras, cosa maravillosa por otra parte, porque es un periodo, o sea, son 21 años aproximadamente, Entre sí, la- el entre 18, qué guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Segunda, Guerra sí, Mundial. O sea, para pasar de lo que se llamó la Gran Guerra, ¿no? O sea, claro, la gente que estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y cuando terminó nadie dijo estamos en la Primera Guerra Mundial, porque hasta que no hubo una segunda no le pones número, ¿no? Pero se le llamó la Gran Guerra, ¿no? Pues 20 años después se inicia una guerra mucho peor, con más de 60 millones de muertos. O sea, imagínate que en una sola generación fue capaz el mundo de volver a volverse loco, digamos, ¿no? Entonces es un periodo apasionante desde el punto de vista histórico y tuve la oportunidad de explicarlo y tal, y de cómo esa experiencia se dio en el instituto, en ese caso en el Agustín Espinosa, a hablar esta tarde. Bueno. ¿Qué tal andas de la Revolución Rusa? ¿Cómo vando? ¿Qué Esperando tal que andas? vuelva. No, bien. Es que en este trimestre están estudiando la Revolución. ¿Están con eso? Pues justo Esto ya antes, antes. De Lenines, Stalines y Justo esta gente antes. ya, y de los soviets, ¿sabes? Un poco. Que hay que recordar que salió de Suiza. De Suiza. Sí, en fin, como Urdangarín. Entre guerras se... Y Ana Gabriel. Que hay veces que no conocemos todo lo que ha pasado. Y por poquito, ¿cómo se llama este de la hora chanante? Sí, Joaquín Reyes. Por poquito Joaquín Reyes. Fue acaba a tener también. ayer caracterizado. Qué fuerte, lo que no pasa en este país. Esa estuvo guapa de la... Pero es que el tío se parece un montón, güey. Yo de verdad, ostras, mi solidaridad ya, ahora sí, cuando el barco del Piolín no había necesidad ninguna, pero ahora sí mi solidaridad con la Guardia Civil y la Policía Nacional, joder, que le están haciendo cada papelón. O sea, detener a un cómico porque está haciendo no sé qué. Están abriendo maleteros en la frontera de la Junquera, de la Junquera, a ver si encuentran a Puigdemont en una de estas. El otro día El avión registraron de el avión de Guardiola. Guardiola. Por favor. Yo es que cuando lo escuché al principio me hizo gracia, obviamente, pero digo, pues realmente el Estado español se está convirtiendo en la hora llanante, muchachada Nui, o sea, en esto que hacía el propio actor, ¿no? Pero luego cuando vas conociendo los datos, te termina indignando, o sea, seis policías, o sea, no es que llamara, pues yo entiendo que un ciudadano hace la llamada, que ya el ciudadano tiene mucha, ¿no? De hacer la llamada, mira, estoy viendo por aquí a Puigdemont y entiendo que vaya a ir. Además, a todo esto, en Torrejón de Ardoz, en una representación de monumentos europeos, o sea, es como una especie de parque, ¿no? Que tiene a lo mejor una representación de la Torre Eiffel, no sé qué, y como estaba el Atomium, que es Bruselas, pues el hombre se estaba poniendo allí, es una cosa surrealista total. Pero es que mandaron a 6 policías al asunto, ¿no? Los Dice, Reyes dicen, no vinieron corriendo, pero vinieron ah, sí, dirigiendo. verdad, dice, venían
tenía como de que no les hacía mucha ilusión, pero que Estaban venían entusiasmados con la operación. En fin. Yo pensaba que, tú imagínate, que te Puigdemont aquí en un parque haciendo un reportaje para televisión. Pues bueno, la policía va para allá, pero Es bueno. humorístico, pero eso, pero sí el lo tío, hizo. el tío la clavaba, macho. Sí, no, lo dice con el Encima pelucón la y tal, bandera, está bien el caracterizado. pobre ciudadano por ahí, coño, es el Puyi. Pero Vamos corriendo. que él pensaría a lo mejor que lo iban a detener por la gala de los Goya, pero que igual había razones. Bueno, venga, que nos tenemos que ir. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a Carlos y a ustedes también. El lunes regresamos como cada jornada. Hasta el lunes. Buenas tardes.